¿Cómo interpreta un analista político como es Orlando Goncalves lo que está sucediendo no solamente en Venezuela, sino lo que está llamando la atención mundial y olvidando un poco el problema venezolano, que es los sucesos en Chile, las elecciones robadas nuevamente en Bolivia, los sucesos en Bolivia, en Perú y en Ecuador? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo interpreta? Mira, Napoleón, pienso que pequeñas cosas generaron grandes manifestaciones de desagrado. Lo que está sucediendo aquí es que durante meses, durante años, la población fue resistiendo hasta que llegó un momento en que dijo ya no más. Vayamos país por país. En el caso de Perú, por ejemplo, el presidente llega por las circunstancias ya todas conocidas, no tiene con él de todo el Congreso a 2 diputados, todos los demás no son de su afecto y el partido de Keiko Fujimori tiene la mayoría. Le pusieron palos a la rueda y él no podía avanzar, así que él tomó una decisión y la decisión fue disolver el Congreso tal cual se lo permite la Constitución. Esto provocó, por supuesto, una crisis política, pero cuando se mide la opinión pública, 83% de la población respalda la decisión del presidente y si bien el Congreso dijo, bueno, vamos a ver si esto es legal o no es legal, el hecho es que el Congreso no está, ¿cómo se llama? No está sesionando y el presidente tiene un respaldo popular amplio. ¿Por qué sucedió? Bueno, sucedió porque la población entendió que estos parlamentarios que han venido de escándalo en escándalo tras escándalo, querían nuevamente poner palos en la rueda. Cuando te vas a Ecuador, el problema es ligeramente distinto. Ecuador, el gobierno necesitaba más dinero y no se le ocurrió otra cosa que, bueno, que suspender un subsidio que hay a los combustibles, que además tiene 20 años ese subsidio. Esa suspensión de ese subsidio impacta de manera directa en el transporte de personas y de mercaderías, con lo cual a la vez iba a impactar en la inflación del país. Es decir, el gobierno necesitó más dinero y fue y le metió la mano al bolsillo de la gente. Y en Chile pasó exactamente igual. Tan igual pasó que la gente, cuando intentaron subir el metro, la gente sencillamente explotó indignada. Y lo que hay es una frustración acumulada. Si me permites, te leo un par de láminas de un estudio que hizo, 2 estudios, uno que hizo Ipsos y otro que hizo una empresa llamada Activa Research. Y por ejemplo, para los jóvenes de 15 a 25 años, el motivo principal de sus protestas, estudio fue hecho en Chile, son la calidad de vida y la escasez de atención a sus demandas. Y esto es para el 93% de los jóvenes de 15 a 25 años. Para el 84% de la población está correcto que se hayan manifestado y que hayan hecho manifestaciones. 50% de la gente piensa que las manifestaciones han sido relativamente pacíficas, algunas, y condenan. Bueno, eso es lo que opina la gente. Ajá. Eso no es lo que digo yo. No ven los medios, no se enteran de lo que está pasando, que están quemando, no que están saqueando como en el Caracazo, sino que sacan los colchones de los hoteles y los queman, sacan los electrodomésticos y no se los roban, sino que los queman, etc. Tú eres un Sí, hombre sí, de lo que medios. dice la gente, perfecto, sigue. Tú eres un hombre de medios. ¿Qué es lo que da rating? Sangre, sexo y drogas. Bueno, el morbo es lo que da rating. Bueno, eso da rating. Pero las manifestaciones pacíficas no las están cubriendo. Pero están allí y la gente las Ok, está participando o en sea, la ellas. gente está descontenta. Ok, Muy descontenta. está muy Tiene, descontenta. y Pero, tiene motivos para ajá. estarlos. Pero
pero no es nada comparado con lo que vive el pueblo venezolano y por qué el pueblo venezolano no sale a saquear, a quemar, ¿no? Y demás. Por varias razones. ¿Te acuerdas la fábula de el sapo y la olla de agua caliente? Sí. Bueno, es eso. Nos pusieron a los venezolanos en una olla de agua fría y le pusieron el calor muy bajo y el agua se fue calentando, el sapo se fue acostumbrando hasta que llegó un momento en que ya no soportó y se murió. Bueno, exactamente es lo que ha ido pasando con No, Venezuela, sí, pero en Chile sumado, pasa todo lo contrario. sumado, sumado al hecho de que Venezuela sigue sufriendo el síndrome de la Junta de Condominio. Es decir, yo espero que vengan los marines a resolverme mi problema. La gente en Chile, la gente en Ecuador, la gente en Bolivia, ahora que Evo Morales trata de robarse la elección, salió a protestar y a quejarse. Y en Chile, a pesar de que el gobierno reculó, a pesar de que el presidente Piñera dijo, bueno, no, calmemos las cosas y ya mandó una ley para congelar los servicios eléctricos, No, no, peor la todavía, gente sigue pidió peleando. perdón, que es algo inaudito, pidió perdón, o sea que él considera que lo que hizo estaba mal hecho. Claro, y tiene algún valor que haya pedido perdón, pero ¿por qué es que en vez de pedir perdón no hizo las cosas correctamente desde el inicio? Por ejemplo, aprobar una ley que lo lleva a pagar 20% menos de impuestos a él, que es una de las fortunas más grandes del país. Entonces, cuando hay ese tipo de desigualdades, la gente sencillamente explotó. Y a pesar de que se tomaron medidas y que recularon en las medidas que había tomado el presidente Piñera, la gente sigue protestando y sigue indignada porque las condiciones en las que está viviendo son sumamente desfavorables. Entonces, fíjate lo que yo le pedí a Miguel Rodríguez, economista y conocido internacionalmente, que me dijera qué pasa en Chile. Lamentablemente no me lo pudo grabar, lo escribió. Mira, me lee lo siguiente para que tú analices entonces, en base a la información que tú tienes y la que tiene Miguel Rodríguez, cómo interpretas tú que en Chile pase lo que pasa y en Venezuela no. Durante estos días he estado viendo tantas veces el argumento de suben los precios y no los sueldos, o el de esto solo fue lo que rebasó el vaso, que me vi obligado a darme la tremenda lata de hacer una tabla de datos con su respectivo gráfico de la relación entre la tarifa del metro y el sueldo mínimo. Un trabajo que por supuesto nadie se había querido dar. Las conclusiones fueron las siguientes. Jamás en la historia del sistema del metro de Chile, un trabajador con sueldo mínimo había tenido una tan buena relación tarifa-sueldo como la de durante el último año. Desde febrero del 2007 a la fecha, la tarifa del metro en hora punta ha crecido en casi un 98%. Durante el mismo periodo, el salario mínimo ha aumentado en un 109%. Pero esto no termina solo con la tarifa del metro. En el 2011, una canasta básica representaba el 19.27% aproximadamente del salario mínimo. A fecha de agosto de este año, representa solo el 14.34%. Esto, por favor, compáralo también con la situación de Venezuela y salarios mínimos y demás. Lo mismo ocurre con las tarifas de electricidad. Una cuenta mensual de un hogar en Santiago de 180 como consumo promedio, en el 2012 representaba el 9.8% aproximadamente del salario mínimo nacional. A la fecha de hoy consiste en el 7.6% aproximadamente. Las tarifas de agua potable también son un servicio público digno de análisis. En Santiago, en el 2011, el metro cúbico de agua potable costaba $1.39 aproximadamente. Ahora en el 2019 el precio del metro cúbico ronda en 1.45 centavos, un aumento del 4.3% aproximadamente. ¿Saben acaso cuánto aumentó el salario mínimo durante el mismo periodo? Un 75%. Es más, Chile es el único país de Sudamérica que con el pasar de los años ha podido bajar el costo de los servicios públicos con respecto al salario mínimo. El costo de vida en Chile sigue siendo caro con respecto a los sueldos, eso es verdad, pero esa es la situación en la que Chile se ha visto inmerso desde el principio de sus tiempos y de la que ha estado escapando constantemente durante los últimos 40 años.
Y sigue él dando información, con lo cual el pueblo chileno debería sentirse más satisfecho que el pueblo venezolano. Qué casualidad que eso lo diga el mismo señor que estuvo al frente de las medidas que tomó Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno cuando reventó el Caracazo. ¿Pero qué me dices con eso? No, pero el Caracazo no reventó por las medidas de Rodríguez, que ni siquiera estaba todavía en el gobierno. Un momentico. Todavía no estaba. Pero... Voy para allá, voy para allá. El problema es, mi querido amigo, que el señor está hablando de absolutamente cifras, pero además habla de algunas cifras y no habla de todas las cifras. Y aquí hay que mezclar dos elementos, el elemento cifras y el elemento calidad de vida, que no tiene nada que ver con las cifras. Pero, por ejemplo, el señor no habló de que evidentemente en estos años de democracia la matrícula universitaria aumentó enormemente a más de 1 millón de estudiantes. Pero lo que tampoco dice el señor Miguel Rodríguez es que la educación es privada y que los estudiantes universitarios se endeudan por 20, 25 y 30 años. Entonces, a esas cifras que él acaba de nombrar y que yo doy por buenas, no tengo por qué darla por malo, súmale la carga que representa pagar tu crédito estudiantil. Pero voy más allá. La salud pública no funciona. ¿Por qué? Porque funciona muy bien la privada. Entonces hay que pagar la privada, que es sumamente costosa. Entonces, el problema es de calidad de vida. El problema es que 70% de la población gana $700 o menos. El problema es que la gente, el ritmo de vida, el modelo de vida que se instaló en Chile ha llevado a que la gente se sobreendeude. Y entonces la gente tiene 3, 4, 5 tarjetas de crédito y con una tarjeta paga la otra. Entonces están en una constante lucha por sobrevivir. Es el país con la más alta tasa de permisos por depresión y por estrés laboral de Latinoamérica. Esas son cifras que hay que ver también y que inciden en la calidad de vida de la gente. Entonces tengo que entender, espérate, ya te entiendo, ya además estamos tratando de entender qué es lo que pasa en los diferentes puntos de vista, pero tengo entonces que entender que la calidad de vida del pueblo venezolano es mejor que la calidad de vida del pueblo chileno. No, para nada, yo no he dicho eso en ningún momento. ¿Por qué el pueblo venezolano, con muchísima más razón por todas las cosas que tú dices y que no pongo en duda que sean ciertas, no hace lo mismo? Vuelvo y repito, el cuento del sapo y el agua caliente. Lo pusieron en una olla de agua fría y la fueron calentando poco a poco. Pero hasta que no es verdad, porque acuérdate, Orlando, escúchame. Es verdad. Desde el segundo año de Chávez, si no mal no recuerdo, es el segundo año, empezaron las protestas en la calle con aquello de con mis hijos no te metas, porque pensaron que hicieron lo fundamental para empezar, que es querer cambiar la educación para formar a esos que llaman revolucionarios, a esos que van a decir que el Che Guevara es una maravilla y que no era un asesino, ¿no? Que todas esas cosas. Entonces, no, sí, el pueblo venezolano está en la calle, ¿no? Pero es que es diferente el pueblo también. Está en la calle y a veces hacían tonterías como estar limpiando las calles, y que me perdone Sala Romer porque digo tonterías, porque son demasiado educados y demasiado demócratas, y era la gente de Sala Romer que iba a Caracas, que después de las manifestaciones empezaba a limpiar las calles. Hasta ese extremo se llegó, pero las manifestaciones eran constantes y siguen siendo constantes, pero no hay quemas ni nada de eso. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, el venezolano sigue sufriendo el síndrome de la Junta de Condominio. Yo insisto en eso, a pesar de que me critiquen y a pesar de que la gente odie, pero es así. La gran mayoría del venezolano está esperando que lleguen los marines americanos y que sean ellos los que liberen a Venezuela. Y resulta que esto es un problema venezolano. Ya va. Déjame contestarte a eso, por favor. Déjame contestarte a eso, por favor.
La gran mayoría del pueblo venezolano salió a marchar. La gran mayoría del pueblo venezolano, más de 1 millón de personas, fueron hasta Miraflores arriesgando sus vidas e hicieron que el vagabundo saliera por haber violado la Constitución. Y ahí mataron a un montón de gente. Otra cosa fue lo que hicieron los militares y la dirigencia política, con lo cual el tipo regresó 3 días después. Y ahora que están todavía peor, y ahora que han matado a tanta gente, todavía siguen saliendo a la calle para protestar exactamente por comida, por agua, por servicios públicos en general. No puedes decir lo del síndrome. Lo que pasa también, Orlando, es que después de 10 sentadas diferentes para el diálogo, después de más de 20 elecciones en los últimos años, todo se ha aprobado y no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la otra salida? Seguir sentados esperando que los narcotraficantes digan, sí, sí, ya nos vamos. ¿Qué es lo que...? Ajá, dime. A ti te gustan tanto las cifras, hablemos de cifras. Tú dijiste 1 millón de personas fueron. En aquel momento éramos 30 millones de personas. 1 millón de personas es menos del 5%. Y lo que dicen todos los libros de teoría de cuando un gobierno está muy mal es cuando por lo menos el 5% de la población sale a protestar y se queda en las calles. 1 millón de personas fue solamente en Caracas, en todo el país se manifestaron. Es verdad, no se quedaron, cierto. Pero ¿por qué no se quedaron? No se quedaron porque el tipo renunció. El problema es que no se quedaron. Y el problema es que seguimos haciendo lo mismo. Y ahora ni siquiera al 1 millón de personas llegamos, porque han salido un montón. Pero además, yo sí insisto en esto, porque sí hay mucha gente que no mueve un dedo. Mira, el otro día que criticaron tanto a Stalin por lo del juego de béisbol y todo eso, bueno, el pobre muchacho lo crucificaron. Para mí no es tanto de mi devoción el señor Stalin. Comencemos aclarando por allí. Entonces yo puse un tuit y lo hice como experimento social. Oigan, ¿por qué en vez de caerle a golpe a este no le caemos a golpe al usurpador? En 2 días recibí más de 300 respuestas. A todos les escribí, bueno, usted critica, perfecto, acepto su crítica, dígame cuál es su propuesta para salir del usurpador. De 300 recibí más o menos 250 insultos, algunos hasta de pedófilo me trataron. Eso, mi gente que me ve no te lo ha hecho nunca. O sea, que te tienen más respeto que los tuyos que te ven. Okay, 250 me insultaron, 50 o 40 siguieron criticando y dos hicieron una propuesta. Y los 2 que hicieron la propuesta es, vengan los marines. Porque es que no ve la otra salida. Porque es muy cómodo, Napoleón. No, mira, yo ayer entrevisté a Antonio Ledesma y el propio Antonio Ledesma dijo, se utilizaron todos los medios democráticos. Solamente queda uno. ¿Cuál otro queda según tú? ¿Ya tuviste el documental Fuego en el Infierno? No, en el infierno. No. Velo, que es el caso de Ucrania. Velo. ¿Qué hizo la población? Se quedó 42 días allí con temperaturas bajo cero, recibiendo plomo, recibiendo fuego, recibiendo la arremetida del régimen. Murió gente, sí, hirieron gente, sí, pero terminó renunciando el dictador. Entonces, lo mismo, esto hay una sola manera de resolverlo, lamentablemente, es salir a la calle y no moverse de la calle. Mientras estemos en que salimos y regresamos, salimos y regresamos, salimos y regresamos, eso no va a andar. Y repito, lo que ha sucedido es que la gente en Chile, la gente en Ecuador se hartó y reaccionó. Fue muy violento, sí, que la violencia no trae nada, cierto, pero también ha habido manifestaciones pacíficas y eso los medios no necesariamente lo reflejan.
Pero la gente se hartó. La gente en Venezuela sencillamente se fue acostumbrando a estar cada vez más limitada y ahora unos tienen pánico, todo el derecho del mundo a tenerlo, y otros sí sufren el síndrome de la Junta de Condominio y esperan a los marines. Y lamentablemente no va a poder ser porque los marines no van a ir. No lo sé. Entonces, no van a ir. No tengo esa información como para poderlo decir. Mira, de todas formas, voy a poner ahora a la niñita enferma que tú me mandaste, y enferma porque una niñita de esa edad no se puede estar llorando y pidiendo que quemen y demás cuentos, sino que evidentemente es la formación. Supongo que será en su hogar, que está justificando la violencia y demás, en lugar de estar viendo las comiquitas de Mickey Mouse. Lo digo por su edad y lo digo evidentemente por su clase social, que precisamente no creo que haya visto mucha hambre en su vida por el sitio donde está y cómo está vestida. Pero además tengo a un doctor que, por lo que hablamos telefónicamente y le pedí que me lo grabara, no, coincide muchas cosas contigo, por cierto. Lamentablemente no los puedo poner a los dos conversando porque sería bien interesante la conversación. Pero de todas formas, muchas gracias y vamos a escuchar a la niñita y al doctor. Dime. La niñita, no escucha solo una niñita, escucha la reacción del público en los últimos segundos del video. Es impresionante, la gente se identifica. La niñita está en un grupo con otros niñitos, pero sobre todo con unos padres, porque aquí yo creo que esa formación, para que esa niñita esté a esa edad, yo no estoy diciendo que si tú eres adolescente, eres soñador y tengas o no tengas la razón, sales a la calle, crees que no te van a matar y si matan a tu compañero te molesta más y sigues saliendo. No, no. Son una niñita, ¿ok?, que seguramente juega con estas cosas que están de moda, como juegan la enorme mayoría de los niños, porque para eso es niño. Eso es parte de la formación de ella, que no solamente de los padres, porque vamos a estar claros, esa formación de pobrecito el pobre porque es pobre, ¿no? Entonces empieza por las telenovelas y por la formación religiosa. Vamos a estar claros, no solamente es la izquierda la que le mete a esa gente a la cabeza, solamente que las telenovelas lo que te buscan es rating y la formación religiosa que le des los óvulos para que lleguen al Vaticano, en todo caso. Pero en el caso de la izquierda es para que votes por ellos y resulta que cuando llegan al poder son los Evo Morales, los Maduro, los Daniel Ortega y compañía. Bien interesante, como siempre, tu conversación. Vamos a escuchar a la niñita. ¿Ok? Y a los padres al final. No, la niñita es lo interesante. Los padres ya sabemos la reacción es interesante. Ah, bueno, claro que se van a escuchar los padres al final, que deben estar en un colegio. ¿Y qué colegio es ese, a lo mejor? No es un colegio. No creo que sea el Mater Salvatoris. No, es un teatro. Tampoco es el Medici. Tampoco. Un abrazo. Igual. Orlando Goncalves, analista internacional. Bueno, como elenco de Paisajes para no colorear y de compañía La Resentida, queremos decirle que esta es una función muy especial, muy conmovedora, muy triste y con mucha rabia para nosotros, porque nuestro país está pasando por un momento de crisis, por un momento muy doloroso, donde el pueblo salió a las calles a luchar por la desigualdad económica, por la pobreza, por los sistemas de salud precarios, por una educación de mierda, donde solo los que tienen plata quedan arriba, donde todos los pobres se quedan abajo, no pueden pagar su salud, se mueren por enfermedades, son tratados como ignorantes, donde las mujeres se mueren, donde tenemos que pagar 830 pesos para movilizarnos, siendo que nuestro sueldo mínimo son 300 lucas, que son como 350 euros. Así está Chile, se está rebelando, y lo mejor que encontró hacer nuestro presidente Sebastián Piñera fue sacar a los militares a la calle, a golpear a su pueblo, a matar a su pueblo,
a disparar a su pueblo. Militares que vienen desde abajo, de familias pobres, hoy día nos están disparando, hoy día nos están golpeando, hoy día nos están vulnerando. Hoy en día en Chile hay toque de queda, las personas no pueden salir de sus casas porque serán disparadas. La gente se está rebelando y está sufriendo, al fin se rebeló. Estuvimos callados por tanto tiempo y la mierda sigue en nuestro país. Tenemos una constitución creada en dictadura y estamos como en tiempos de dictadura, porque los militares nos asustan, pero el miedo se va a convertir en rabia y se va a convertir en lucha. No nos vamos a quedar en nuestras casas, vamos a salir, a quemar todo, a dejarla cagar en todas las calles, para que sepan que tenemos rabia y que no vamos a descansar hasta que esto cambie. Porque sí, somos los pobres, pero los pobres y el pueblo es el que lleva a cabo las mayores manifestaciones y las mayores revoluciones. Vamos a sacar a Piñera, vamos a obligar a que renuncie Piñera. Y no vamos a descansar hasta que esto cambie. Ni nosotras, ni nadie. Mi comentario en relación con la situación chilena es el siguiente. Indudablemente de que Latinoamérica ha estado viviendo durante los últimos, digamos que 20 o 30 años, una serie de cambios político-económicos severos. La adaptación a la economía de mercado, las tendencias de la Guerra Fría entre la derecha y la izquierda internacional, entre el capitalismo y los intentos de socialismo. Todo esto pues ha creado unas severas diferencias en la manera de percibir la realidad. El caso de Chile es un caso interesante porque todos teníamos la sensación de que Chile estaba muy bien económicamente y ciertamente los números así lo demuestran. Indudablemente cuando los economistas miden el progreso de una nación, lo miden en forma econométrica, es decir, ellos toman una serie de variables, ven las mejoras y de alguna manera infieren que la población se ha beneficiado de esos cambios y que por lo tanto pues deben estar gozando de un alto nivel de felicidad. Porque para los economistas la felicidad se mide en términos económicos. Sin embargo, es curioso porque en el año 2002 el premio Nobel de Economía lo recibió no un economista, un psicólogo. Y ese psicólogo demostró que la toma de las decisiones económicas, de las decisiones racionales, que siempre se pensaron que el ser humano tomaba decisiones racionales en materia económica en función de su ventaja y desventaja, de sus ganancias y pérdidas, y que a la hora de decidir un negocio, hacer una inversión o colocar su dinero, él buscaba el máximo rendimiento. Él demostró inequívocamente, y por eso se ganó el premio Nobel, Daniel Kahneman, que las decisiones eran más bien de origen psicológico, es decir, emocionales más que racionales. Entonces, de alguna u otra manera, es perfectamente posible que en una economía que aparentemente está muy bien o está progresando, ha mejorado sustancialmente, a pesar de que los números demuestren que la gente debería estar mejor, a lo mejor la percepción de la gente no es la misma, porque ahí entra la subjetividad emocional de las personas a la hora de valorar su situación social. Y esto tiene que ver mucho con las expectativas. Es decir, si usted le crea muchas expectativas de que un sistema económico va a mejorar muchísimo su situación y no se producen resultados en la medida de sus expectativas, pues obviamente usted se va a sentir frustrado y de una u otra manera afectado porque no ve el progreso económico, aunque su vecino de otro país le esté yendo mucho peor y usted en realidad esté muy bien o en ventajosa
mente comparado con su vecino. Pero es que a usted no le importa a su vecino, a usted le importan son las expectativas que en usted crearon de ese tipo. Entonces es perfectamente posible y pareciera que eso apunta a eso, que lo que está pasando en Chile ha sido que durante muchos años el modelo neoliberal económico que ha traído ciertamente prosperidad a grandes sectores del país no ha sabido cumplir con las expectativas que se le dio a la gran mayoría de los chilenos, y esto ha venido creciendo como una suerte de olla de presión, y ahora pues por un simple aumento de un pasaje en el metro pues se ha producido esta estampida, esta violencia que ciertamente no está bajo ningún momento o ninguna situación justificada, pero que refleja de alguna manera la angustia, la presión que se había desarrollado durante años al encontrar a vastos sectores de la población chilena que no parecieran estar disfrutando del bienestar y del progreso que se les prometió. Y obviamente lo que está pasando en Latinoamérica es esencialmente no un problema de derecha ni de izquierda, es un problema de corrupción. Tanto la derecha como la izquierda latinoamericana no han hecho sino crear oligarquías de poder y de dinero donde hay un usufructo, hay una manipulación de las leyes, hay una manipulación de la economía para hacer que los grupos económicos sean cada vez más poderosos y la mayoría de la gente pues trabaja y no le vea el queso a la tostada, como se decía antes. Y eso por supuesto que evidentemente genera una presión que en un momento dado cualquier actor político, cualquier agente de disturbio puede capitalizar y crear una mentalidad de manada, una mentalidad de masa, una mentalidad de grupo que en un momento dado estalle y canaliza esa angustia, esa incertidumbre que la economía genera en las poblaciones y degenere pues en una violencia. Y los países latinoamericanos no son los únicos que han pasado por eso. Esa mentalidad, esa respuesta de grupal, de violencia, se ve incluso en países desarrollados, en países que gozan de un gran bienestar económico, porque no tiene nada que ver muchas veces con el bienestar económico. Hemos visto protestas en países desarrollados a la salida de un juego de fútbol donde la gente furiosa por una u otra razón viene molesta porque el equipo perdió y en el medio de un centro comercial alguien viene y lanza una piedra y rompe una vidrina y automáticamente toda la gente que viene protestando empieza a saquear las tiendas y a sacar y a robarse las cosas y uno se pregunta, pero bueno, ¿cómo es posible que gente culta simplemente porque perdió un juego de fútbol o porque no se anotó un gol salgan a saquear una ciudad? Bueno, la razón es que la psicología, señores, rige en muchos aspectos del comportamiento humano, no necesariamente la racionalidad. Claro, para nosotros los que estamos cómodamente sentados en una poltrona, la idea de ver, pero qué horror, cómo esa gente va a destruir su metro. ¿Cómo es posible que por protestar por un aumento del pasaje del metro van a destruir precisamente el medio de transporte que les permite llegar todos los días a sus trabajos y educarse? Bueno, ahí tienen la irracionalidad del comportamiento humano que ha sido pues motivo de estudio por los psicólogos por generaciones y que definitivamente involucra este aspecto grupal, es decir, un grupo de gente bajo una gran tensión o simplemente una molestia colectiva y de repente se inicia un disparador, un activista político o una persona como en el caso que les dije de lo que pasó en Montreal, alguien viene y rompe una vidriera y se desata pues un comportamiento masivo, de manada, pues se produce una montonera que de repente se lleva por delante y actúan en forma colectiva pasando por el carácter individual. Para los que no están metidos en la manifestación, pues es imposible pensar cómo gente culta hace ese tipo de cosas. Pero los que han visto el comportamiento de los seres humanos en actitudes de este tipo de manada, de grupo, de masa, de actos de masa, de la mentalidad de masa, pues se han siempre preocupado por esa tendencia natural del ser humano de colectivizarse violentamente y expresar su rabia por cualquier motivo a través de acciones violentas. Ese es mi comentario de hoy. Vi el video de la niñita, me parece que la niña refleja pues la angustia y la preocupación de su vida social. Obviamente, si esa niña fuera de otro entorno social, a lo mejor su preocupación era que no podría circular por las calles porque las colas son enormes. O sea, cada grupo social expresa su angustia, sus protestas, sus preocupaciones dependiendo de cómo vive.
y del entorno que lo rodea. La gente pobre piensa como gente pobre, la gente rica pues piensa como gente rica. Entonces es muy difícil juzgar un problema social sobre la base de uno o dos anécdotas de dos personas que expresen su opinión, porque siempre hay que entender que obviamente las personas están pensando o expresando los sentimientos del grupo al cual pertenecen. Ese es mi comentario de hoy. Muchas gracias por su atención. Bueno, aquí tengo a Daniel Lara Farías. Entonces, en resumen, en Venezuela no pasa lo mismo que en Chile, porque la calidad de vida del venezolano es superior a la de los chilenos, ¿no? Porque las expectativas y las promesas del régimen cubano, del régimen venezolano, pues resulta que sí son alcanzables y la gente sabe que lo van a lograr. En cambio, las promesas en el capitalismo nunca se cumplen. Bueno, yo creo, Napoleón, que es necesario, lo primero que hay que hacer a la hora de analizar América Latina es extirparse el penacho del cerebro. Hay una gente que tiene todavía, a la hora de analizar América Latina, tienen un penacho y un guayuco. Entonces creen que de verdad América Latina, yo veo mucho análisis de América Latina de gente lisiada por la lectura de las venas abiertas de América Latina. Se leyeron las venas abiertas de América Latina. Se leyeron 3 poemas de Benedetti. Se escucharon 2 canciones de Ali Primera, una de Silvio Rodríguez y 2 de Pablo Milanés. Es una mierda. Y entonces en función de eso, tiene la explicación para todos los problemas de América Latina. Yo no veo sentido a esto. A veces termina siendo, es que a lo que llames a la risa. Y te voy a decir por qué. Mira, en principio, o sea, arrancando, o sea, de arrancada, ¿no? Y yo sé que tú te molestas porque yo me vaya a lo más atrás que puedo llegar. Es imposible. Y es mucho más visible ahora hablar de todo lo que está ocurriendo en América Latina sin hablar del origen hispano de América Latina. No estamos viendo cómo está España en este preciso momento en el que estamos hablando, y entonces nadie vincula, o sea, nos negamos a vincular lo que está ocurriendo en España con lo que está ocurriendo en América Latina. Pero lo mismo que está ocurriendo en España desde hace años y años está ocurriendo en Italia. ¿A qué te refieres? A todo el caos político italiano y español. No, yo me refiero al problema de la sociedad española de incomprensión de sí misma. Eso no es lo que se vive en Italia. En Italia se vive otro proceso político que también que ya es endémico. Creía que te referías a la política concretamente. No, lo que está ocurriendo en la política española es resultado de eso, de una sociedad que ha decidido, una sociedad que no se comprende y que ha decidido que tampoco se quiere comprender. Y en el caso de América Latina tenemos unas sociedades que se niegan a la libertad. Es que el gran problema que hay desde el Río Grande hasta la Patagonia es que no entendemos que la única forma de lograr el desarrollo económico es con libertades económicas, es con libertades ciudadanas. Cuando tú revisas, y ojo, el modelo chileno, sí, de toda la cosa, cuando tú revisas desde el Río Grande hasta la Patagonia, los requisitos que hay para formar una empresa, bueno, es una cosa para la risa. Ni hablar en México. Para tú conformar una empresa en América Latina, todo va hacia el mismo lugar. Tienes que pasar por lo menos por 3 niveles del Estado. Tienes que pedirle permiso al Estado nacional, al Estado regional y a la municipalidad. En algunos casos se va más lejos. En algunos casos tienes que pedirle permiso hasta a los vecinos donde vas a poner la oficina, que es el caso de Venezuela. O sea, en Venezuela tú y entonces es como una alcabala tapa la otra. Bueno, pero aquí, espérate, aquí Beckham te puede decir, ¿y qué es lo que yo estoy viviendo con el estadio que quiero hacer, que me hacen toda la vida imposible, que primero fue convencer y que se pusieran de acuerdo las autoridades locales, las de Florida, de toda Florida, después fueron los vecinos, entonces me botaron de un sitio para otro, ahora me piden tal cosa?
En el estado de la Florida. En el estado de la Florida. Que es un estado norteamericano y que exacto, está en el estado de la Florida, pero un norteamericano. Pero quizá, no sé cuáles son los más de la Florida, pero yo te aseguro que si el señor de repente se busca las mejores condiciones que pueda haber, así como en la Florida, le pueden decir que no. De repente qué sé yo, en Dakota del Sur, le pueden decir, véngase para acá, que aquí le damos todos los beneficios. Pero no será que lo que está pasando es lo que dice Asdrúbal Aguiar, que es un cambio total de sistema, que está cambiando todo eso. Estamos en medio de un gigantesco cambio de paradigma, fundamentalmente en la relación que dentro de las sociedades occidentales se tiene entre la ciudadanía, entre los ciudadanos y el Estado. Porque evidentemente los estados no pueden ser inamovibles y los estamentos políticos pretenden que lo sean. Eso es imposible. O sea, tú no puedes seguir teniendo una choricera de requisitos para armar una empresa. Ok, ya va. Por ejemplo, lo que quiero entender es, ¿por qué sucede lo que sucedió en Chile? ¿No? Que ha sucedido en otros países, inclusive en Venezuela con el famoso Caracazo, pero es que en Venezuela en el Caracazo salieron a llevarse los artículos que necesitaban y los que no necesitaban también, pero no se pusieron a quemar esos artículos en la calle, no los sacaron, los sacaron para saquearlos, pero no para quemarlos. Sacaban los colchones en los hoteles y quemaban los colchones de los hoteles, quemaban los edificios, quemaron el metro y después salió este hombre, Piñera, a pedir perdón como diciendo, ustedes tienen razón, yo me equivoqué. Bueno, el gran problema es en cuanto a Chile, en cuanto a Ecuador, en cuanto a Panamá, donde también hay una situación difícil en este momento, en cuanto a Colombia, en cuanto a todos los países de América Latina. El principal problema que tenemos es la crisis de credibilidad de las clases políticas, unas clases políticas desgastadas, Napoleón. Porque cuando un presidente tiene el voto de confianza de sus ciudadanos y es capaz de decirle, tenemos que aplicar estas medidas, van a ser duras y vamos a tener problemas de arrancada, pero al final de eso las cosas van a mejorar. Habrá protestas, habrá unos que no se la cararán, pero dentro de una sociedad que le cree a su clase política, la gente pasa el trago amargo. Se puede dar ejemplo. El caso de Rómulo Betancourt en el año 59, cuando hizo una rebaja general de sueldos y salarios, incluido el sueldo de él y de los ministros, porque había que apretarse el cinturón. Se hizo. El caso y era otro mundo. Es el caso de Winston Churchill cuando le dice a los ingleses lo único que le puede ofrecer es sangre, sudor y lágrimas. Exacto, pero la credibilidad, la autoridad. Pero te puedo poner otro ejemplo, por ejemplo. Pero es que no solamente es en América Latina la debilidad del liderazgo. Y Europa, ¿qué me dices de Europa y la debilidad de los liderazgos? Te puedo decir. Algo más allá de eso tiene que estar sucediendo. Es que evidentemente el gran planteamiento es que si tú tienes un problema y tienes un gobierno, tú quieres que el gobierno resuelva el problema. Y si el gobierno tú no le crees, por más que el gobierno te diga que las medidas que va a tomar van a resolver el problema, tú no le vas a creer. Ese es el gran problema. Cuando Rafael Caldera II, por ejemplo, una cosa más cercana, cuando Rafael Caldera II, con toda la autoridad y respeto y credibilidad que traía Rafael Caldera, porque bueno, la gente dijo, bueno, si esto no lo resuelve Caldera, esto no tiene remedio. El tipo aplicó 2, 3 y 4 planes hasta llegar a la Agenda Venezuela. Y yo recuerdo la palabra de Rafael Caldera cuando tomó las medidas de la Agenda Venezuela, que fueron las medidas que dijo durante toda la campaña que no iba a aplicar. Y yo recuerdo a Rafael Caldera diciendo en cadena nacional, solo Dios sabe lo que a mí me cuesta tomar esta decisión. Ya está. Había, de alguna manera, atajado una crisis de credibilidad. En el caso de lo que está ocurriendo ahorita con el Brexit en Gran Bretaña, ¿cuál es el problema? La credibilidad de la clase política. Porque toda la clase política de la Gran Bretaña estaba convencida de que el Brexit en el referéndum no iba a ganar. Y por eso no se prepararon para esta desgracia. Y mira lo que está pasando. Y por eso la aceptaron y hasta lo propusieron. Pero mira, según eso yo tengo que entender también que entonces el pueblo venezolano en su gran mayoría, ¿no?, cree en Maduro.
porque no están haciendo en Venezuela lo que se está haciendo en Chile. Acá hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia que está evidente y está a la vista de todo el mundo. En Chile hay una cosa más democrática. En Venezuela no lo hay. Ahí todos unos reclamos que a veces, bueno, a mí no me gusta hacer comparaciones porque también uno quizás no tiene que respetar al chileno que está allá y que mide las cosas en función de su propia historia y de su propia realidad. Pero cuando yo veo a un señor mostrando que le dieron un tiro con un perdigón y le dejaron un rosetón en el brazo, pero yo podría mostrarle la foto del muchacho en el estado Táchira, al cual lo dejaron ciego con un tiro a quemarropa con una pistola de perdigón. O las fotos de Neomar Lander y de Juan Pablo Pernalete y de Roberto Remedios, todos los asesinados a plomo en el caso de Venezuela. Pero hay una cosa adicional que no sale en los medios. La cantidad de policías y carabineros heridos. ¿Quién los hirió? Dios. Piñera. No, es que estamos hablando de que, entonces estamos hablando, si hay un policía herido y si hay un alto número de policías heridos, es porque está habiendo combate en la calle. Y entonces ahí es donde viene el gran problema. No, el problema es la desigualdad, porque eso es lo que te dice. Que el problema es la desigualdad. El problema no es la desigualdad. El problema no es la desigualdad, Napoleón. Porque cuando hay desigualdad y la gente cree que hay desigualdad, la gente lucha contra la desigualdad. Y saquear un televisor no es acabar con la desigualdad. En todo caso, la vas a ver por televisión. Por cierto, que en el hecho de la violación de los derechos humanos es el propio presidente Piñera quien llamó a la expresidenta ahora al frente de los derechos humanos de las Naciones Unidas para que fuera a investigar. Con lo cual él sabe perfectamente que no es el gobierno quien hizo todos esos desastres, sino que son ellos mismos. Pero ¿quiénes son ellos mismos? Porque yo creo que una enorme mayoría fue a protestar, porque sintió que, bueno, vale, es muy cara la educación, es muy cara la salud, y entonces ahora nos suben el metro, aunque sea muy poquito. Perfecto, fueron a manifestar, pero que utilizaron esa manifestación o auparon esa manifestación o incentivaron esas manifestaciones para hacer lo que querían hacer, es decir, sembrar el caos. Y lo digo porque qué casualidad que está pasando lo mismo que pasó en los años 60 en toda América Latina con las guerrillas. Entonces empezaron a aparecer guerrillas, porque uno entiende, bueno, está bien, Fidel Castro es el héroe, era un tipo que el mundo entero admiró porque tumbó una dictadura y iba a colocar una democracia, que resultó lo contrario, perfecto, pero bueno, perfecto, que resultó lo contrario, lamentable. Pero, ¿cómo se llama? Pero uno entiende eso. Pero ¿cómo entender esto que está pasando ahora si no es programado? Bueno, es imposible entenderlo. Imposible entenderlo, porque fíjate lo que siempre se dice, o sea, el estado necesario para, según la praxis marxista-leninista, para la aplicación, para lo que llaman las condiciones objetivas para la revolución, es que exista un caos donde la vanguardia política, que será el liderazgo de esos grupos comunistas, será lo que hará la revolución y liderará al pueblo a su redención. Eso es el librito. Pero la situación sigue siendo la misma. Fíjate tú, vamos a comparar peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Sabes dónde había desigualdad? En los Estados Unidos, en los años 60, en el sur de los Estados Unidos. Salió la población negra, salió Rosa Parks, salió el señor Martin Luther King. Salieron todos los grandes dirigentes negros del sur de los Estados Unidos a saquear televisores para ver por televisión la desigualdad. No salieron a las calles. Pero sí salieron a quemar. Y fueron rechazados por la mayoría porque no sumaron a nadie. Porque cuando Martin Luther King pidió que salieran a la calle a marchar por los derechos civiles, no de los negros, por los derechos civiles, hubo un gran movimiento de gente que no era negra que se unió. Y eso es una realidad. Eso sí es luchar contra la desigualdad. Y los resultados, además, están a la vista. Que todavía hay una gran situación de desigualdad, eso ya es otro tema. Pero a mí no me pueden venir a decir, ay no, como yo estoy molesto con la desigualdad, yo me voy a robar un televisor. Bueno, ¿y cuál era la desigualdad que tú querías? La que el vecino tiene un televisor y tú quieres uno.
como estoy molesto por el alza de 4 centavos del metro, 4 centavos de dólar del metro, pues entonces voy a quemar el metro. Ya está, lo quemo y ya no tengo metro. Y de paso creas entonces un problema. Y por eso es que lo de la palabra caos que tú has usado es importante. ¿Cuál era el fin de las protestas? Que cesara, que se echara atrás el decreto del alza del transporte, o crearle una situación al irreparable al gobierno que le causara daño para que de alguna manera el gobierno o cese o en las próximas elecciones salga quebrado. No sé, que están pidiendo la renuncia del presidente, pero yo creo que la convocatoria de las protestas era para que no subieran el precio del metro. Esa era la convocatoria de las protestas. ¿Y cuál era la argumentación? La argumentación del gobierno, ¿cuál era? La argumentación del gobierno, porque la cosa, si la vemos desde el principio, el gobierno decía lo siguiente, que por el bien del funcionamiento correcto del sistema de transporte, había que eliminar toda posibilidad de que ese transporte fuese en el futuro deficitario en su presupuesto, y que por tal razón había que en este momento hacer el aumento de los famosos 30 pesos para que en el futuro se pudiese seguir disfrutando de ese servicio. ¿Qué es lo lógico? Si usted está en contra del aumento de los 30, usted hace una protesta en función de la rebaja de los 30 pesos, o de que se haga de otra manera, o de que se posponga, o de que se haga de forma progresiva. Pero si el argumento es que hay que aumentar 30 pesos el transporte, porque si no, el presupuesto va a ser deficitario y eso va a causar problemas en el transporte, y usted, para oponerse a eso, usted sale y le pega candela al sistema de transporte, van a ocurrir dos cosas. Aunque el gobierno se eche para atrás, va a seguir el problema del déficit, pero va a ser peor, porque ahora va a tener que hacer una gran inversión para recuperar el sistema de transporte que usted destruyó. Sí, pero eso es para una persona que razona eso. Y además, eso es para una minoría que está convencida que hay que acabar con el sistema. Porque por otro lado, también es verdad que en Occidente, en los países occidentales, en líneas generales, yo no los conozco todos nos enteramos y en las escuelas siempre nos hablan de los diferentes sistemas, es verdad, nos hablan del sistema socialista, es verdad, pero ¿quién defiende el capitalismo? ¿Quién defiende lo bueno del capitalismo? ¿En qué escuela? ¿En qué primaria y secundaria se está hablando de eso? Pero es que quizás... Al revés, perdona, al revés. No hay una sola telenovela, en líneas generales, donde pobrecita la pobre que es tan buena, que es virgen hasta después del matrimonio inclusive, ¿okay? Y además, pobrecita ella, tiene que soportar no solamente al dueño de la casa, que se la trata de raspar a como de lugar, sino a la mujer del dueño de la casa, que además la odia y la maltrata como la bruja de los cuentos de hadas. ¿Qué le están enseñando a la gente con eso? Que ser rico es malo. Que ser rico es malo, exactamente. Entonces, pero el gran planteamiento, Napoleón, es que es peor. Es que no se trata de la defensa del capitalismo, que en todo caso es un sistema. No, es que no se defiende la libertad, que es principal, que va primero que el sistema capitalista. Porque el sistema no se puede negar que es en el capitalismo, con el sistema capitalista como casi hegemónico en el mundo, que las sociedades han tenido mayor progreso a lo largo de la historia. Eso se puede inclusive comparar. Varios economistas lo han comparado. ¿Que puede ser perfectible? Bueno, que surja un modelo distinto. Bueno, muy bien, surgirá un modelo distinto que sea mejor. Si lo mejora, vamos para allá. Pero el planteamiento es el siguiente. Esto se trata de la libertad. Ese es el verdadero debate. El verdadero debate aquí es que esta gente que quiere generar el caos, utilizando las libertades que les dan en los países democráticos para destruir ese sistema de libertades, a esa gente no se le puede permitir que siga haciendo esto. Tú no le puedes permitir a una persona que con la excusa de un aumento de transporte salga a quemar el transporte. Eso no se puede seguir permitiendo, y tiene que haber una gran alianza por el sistema de libertades. Eso es a lo que debería aquí ir la clase política continental. No, para que haya una gran alianza para el sistema de libertades, primero la dirigencia de Occidente, de todo Occidente, tiene que darse cuenta de que nos están cambiando las normas que Occidente tiene, no solamente morales,
que ahora con China, por ejemplo, como la primera gran potencia mundial junto con Estados Unidos y con el crecimiento de China como ningún otro país, gracias a que tiene una dictadura comunista, pero un sistema de capitalismo bárbaro, el peor capitalismo salvaje, está creciendo. Gracias al capitalismo, no gracias al comunismo, vamos a estar claros. Pero hay que convencerlos de que justamente con ese poder, con el fanatismo de los musulmanes, de ese grupo fanático de los musulmanes terroristas que están invadiendo Europa y de Europa vienen para acá, y que nuestras creencias son las mismas europeas, porque fueron los europeos los que sembraron las creencias aquí, que eso está desapareciendo, que están acabando con eso. Y una de las cosas fundamentales de Occidente es eso que tú estás mencionando, la libertad. En el Oriente la libertad es un problema, es malo, no les interesa. En Oriente la mayoría, la enorme mayoría, son dictaduras. Bueno, pero precisamente los que pueden dar una mejor visión de eso son precisamente los árabes musulmanes. Fíjate, dos ejemplos que te voy a dar, uno que me ocurrió hoy. En mi clase de alemán hubo un malentendido, porque hubo una alumna árabe que en medio de mayoría árabe, por cierto, o casi, como muchísima presencia árabe, ella sintió que cuando el profesor le estaba corrigiendo la tarea oral, o sea, le estaba corrigiendo la forma como hablaba, ella se sintió que como lo había hecho muy mal, ella sintió que la habían maltratado. Entonces ella le decía al resto de los compañeros que el profesor la trataba ella mal porque ella era árabe, porque tenía algo contra los árabes. Y otra árabe le dijo, pero a mí no me trata así, o sea que tu teoría se cayó. O sea, sobre todo las mujeres, y esto, mira, verídico, las mujeres árabes musulmanas que yo he conocido aquí, después que tienen un ratico aquí, sobre todo aquí en Alemania, donde son con el tema de las libertades personales bien estrictos, cuando se dan cuenta de las libertades que tienen, como dice el dicho, burro que piensa botar la carga. Es cuando tú empiezas a ver a las mujeres musulmanas estudiando, es cuando las empiezas a ver denunciando a los maridos maltratadores, es cuando las empiezas a ver denunciando a los maridos que no aportan dinero para la casa, es cuando tú empiezas a ver encargándose ellas de la educación de sus hijos, así sean varones o sean hembras, es cuando la ves quitándose el velo, es cuando la ves renunciando o asumiendo una vida secular. Ese es uno de los ejemplos. Y el otro te lo digo con los árabes que conocí en Israel, de la ciudad de Tira. La ciudad de Tira en Israel es una ciudad palestina, una ciudad de mayoría palestina. O sea, sus habitantes son mayoritariamente árabes palestinos y ellos tienen su propio alcalde. Obviamente, si la mayoría es árabe palestina, el alcalde va a ser palestino. Y yo recuerdo que yo le pregunté al alcalde, una pregunta, era una rueda de prensa. Yo le pregunté, yo tengo una pregunta. Cuando se establezca definitivamente el Estado palestino, o sea, que la autoridad nacional pretende ejercer, que aquí de verdad la solución de dos estados sea posible, y sea el Estado palestino, ¿ustedes se van para Palestina? Y me dijo, no. ¿Y cómo que no? Si ustedes son palestinos. Sí, pero es que en ese estado no va a haber democracia. ¿Cómo que no va a haber democracia? No, porque es que ninguno de ellos es demócrata. Y aparte de eso, yo soy de origen palestino y de origen árabe, pero yo soy de esta ciudad porque yo me tengo que ir. Aparte de eso, aquí hay democracia, allá no la va a haber y yo no voy a ir a ningún país donde no haya democracia. ¿Qué mayor aprendizaje que ese? Mira, el que conoce la libertad y entiende lo que la libertad significa, la va a defender por encima de todas las cosas. El problema es estos muchachitos, ¿verdad? Yo creo que eso es una cosa importante. Son estos muchachitos que de la represión, de la opresión y de las dictaduras, lo que han visto son o videoclips o herramientas de propaganda. Y no han ni revisado la historia, ni se han quitado el velo. Y eso es uno de por cada muchacho de 18, 19, 20 años que ande por Latinoamérica pensando en comunismo, hay un fracaso de los sistemas educativos construidos en democracia.
Porque yo no puedo creer que este Chile que se ha construido después de todo lo que ocurrió tanto en el periodo de Allende como en el periodo de Pinochet, no se hayan hecho los esfuerzos porque esa sociedad se empiece a comprender a sí misma y empiece a ver la necesidad del respeto entre cada una de las posiciones que puede haber dentro de esa sociedad. Entonces aquí la solución, y es una cosa pasmosa, porque entonces hay unos que quieren, y que lo dicen abiertamente, bueno, que ellos quieren imitar el ejemplo del Che, y hay por otro lado otra gente diciendo que hace falta un segundo Pinochet. Bueno, mira, cuando yo escucho esas cosas, cuando yo veo lo que está surgiendo, a lo que termino llegando es que la situación que se puede presentar a futuro no pinta nada bien, porque toda acción va a tener una reacción. Y América Latina es así. Chile ya demostró en el pasado lo que se podía hacer. Colombia ha demostrado a lo largo de su historia la violencia que se puede generar en su seno. Centroamérica ha demostrado a lo largo de su historia las cosas que pueden ocurrir. Y yo creo que si en Centroamérica se sigue caminando hacia donde se está caminando, las cosas pueden ser peores, porque antes eran los guerrilleros, ahora son las maras y las mafias de tráfico de seres humanos y el narcotráfico. O sea, lo que se está alarmando en América Latina es más grave de lo que se vivió todo lo de los años 60. Pero ahorita estamos peor, porque las condiciones que hay, el caldo de cultivo que hay, es verdaderamente grave y preocupante. Y yo creo que quien debería estar sumamente preocupado en medio de todo esto son dos actores principales que creo que no están comprendiendo el asunto. Uno, los Estados Unidos. No porque haya un vasallaje, ni mucho menos, sino porque los Estados Unidos, estos son sus vecinos. América Latina es el vecindario. Y ellos tienen que entender eso. Mucho más cuando ya en pocos años el español superará al idioma inglés como lengua más hablada en ese país, si vamos por el camino que van. Y el otro actor que no ha entendido, y creo que no quiere entender, y creo que con la cabeza que tiene ahorita va a hacer lo posible por no entenderlo, y es bastante triste, es la Iglesia Católica. Yo no puedo creer que por primera vez en la historia se tenga a la cabeza de la Iglesia Católica a un latinoamericano y no haya comprensión en la Iglesia Católica de la importancia que tendría su participación activa en mantener un sistema real de libertades en América Latina. Que se estén anotando en las posiciones estas de alabar la pobreza, este catolicomunismo. De que el pobre, de que si el pobre no existe, entonces ellos no tienen a quién darle caridad y no tienen por qué rezar. Entonces, para ser católico hay que ser pobre, porque tienen que existir los pobres, porque si no, entonces el católico no tiene razón de existir, igual que el comunista. Pero si no se superan esas cosas, si no se entiende que esta cuestión que está ocurriendo en Latinoamérica no depende nada más de los partidos políticos, esto va a terminar muy mal. Pero el problema es que ellos no pueden superar esas cosas en esos dos ejemplos que pusiste, porque de eso viven. Esa es la base de ellos. Entonces allí lo que queda y los que estarían llamados a de verdad involucrarse en una cuestión, en un gran programa de defensa, una gran acción de defensa de las libertades y de la democracia en América Latina, no solamente son los Estados Unidos, sino las sociedades, los estamentos políticos. Aquí hay una cantidad de gente que tiene que empezar a renunciar a privilegios. Tú no puedes seguir teniendo las mismas clases políticas. Mira lo que está ocurriendo. O sea, ¿cómo es posible que Chile tenga bueno, ya van dos reelecciones? Ya van dos reelecciones. La reelección de Michelle Bachelet y la reelección de Sebastián Piñera. Eduardo Frei intentó reelegirse cuando Piñera ganó y Ricardo Lago intentó reelegirse cuando ganó ahorita Piñera. O sea, tiene que haber un relevo político necesariamente, pero no solamente de caras, sino de métodos. Es evidente, o sea, tú no puedes, o sea, el mundo ha cambiado lo suficiente como para que los sistemas políticos también cambien. Lo que pasa es que no han conseguido cómo hacer ese cambio los que quieren hacer el cambio. Bueno, ¿cómo poder hacerlo? Y hablando de Europa, por cierto, y esa la parte positiva que tú pusiste, pero también te voy a decir lo que está pasando en Europa. Es más, lo que está pasando en Francia, que ellos son en líneas generales, tan de derecha, ¿no? Y además que defiende tanto su cultura, porque al fin y al cabo hasta la aparición de Nueva York, París era el gran centro cultural del mundo, hasta que se convierte en Nueva York, claro, porque Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial. Claro. Ver videos donde la gente no puede caminar por la acera
porque no caben los musulmanes rezando a la hora del rezo y se colocan en cualquier parte y trancan las aceras y se ponen las aceras y que los franceses tengan que moverse. O los belgas, que hay pueblos donde eliminaron los adornos de Navidad porque los musulmanes no rezan con ese tipo de ideología. No vale. ¿No? O que Bueno, tengan que ir con burka ellos, pero si tú te vas, caminas con un antifaz, ¿no? Te sospechan y te quitan. Usted no puede ocultar su cara por las calles, pero ellos sí. En cambio, si tú vas ¿cómo se llama? A uno de sus países y te pones bermudas, entonces te meten preso. O las personas que no llevan velos van presas. No. Bueno, yo te puedo hablar. Eso. Mira, si quieres llevar burka, pues en tu país se lleva burka, pero aquí es cuestión de seguridad de la mayoría y además no son nuestras normas, pero es que somos tan amplios, tan... No, pero yo te puedo hablar de mi experiencia personal. Yo viví durante 6 meses en mi periodo de solicitud de asilo. Yo viví durante 6 meses en un refugio con, obviamente, valga la redundancia, con refugiados de todas partes del mundo. Y si algo viví yo y si algo fui testigo yo allí, fue, y ocurrió en varias ocasiones, que venezolanos eran increpados por musulmanes, no solamente árabes, sino también estos chechenos, por usar pantalones cortos o por estar jugando básquet sin camisa. Y entonces iban y reclamaban y les decía que no podían andar así porque ofendían a las mujeres de su religión y tal y más cual. Y cuando uno iba y denunciaba a las autoridades, decía, mira, aquel señor que está allá me dijo esto, esto y esto, lo llamaba y le decía, mire, algo que le vamos a decir, usted está en Alemania, usted no está en su país. En Alemania la gente usa pantalones cortos, la gente puede andarse en camisa e inclusive este es un país nudista. Si usted tiene algún problema con eso, díganos para que se devuelva a su país. Como la foto que sacaron de la Merkel cuando era joven, desnuda. Claro. No, porque es que el movimiento... Bueno. Aquí tú puedes, pero entonces lo que yo te planteo es que cuando se habla de Europa, bueno, hay unos que son más iguales que otros. Porque ¿qué pasa en Francia y qué pasa en Bélgica? Bueno, es que tanto los franceses como los belgas no se pueden desligar de esa situación que se está viviendo en el Medio Oriente y en África, porque ellos como potencias coloniales bastante que causaron esos problemas allí. Entonces, cuando yo veo a un francés horrorizado porque ve a unos senegaleses musulmanes rezando en la calle, uno le pregunta, ¿quién colonizó Senegal? ¿Quién lo colonizó? Cuando uno ve a los belgas horrorizados, porque ¿cómo es posible que aquí estamos invadidos de cameruneses? Uno pregunta, ¿y quién colonizó África? ¿Dónde estaban ustedes? ¿O es que el Congo belga era belga? ¿Por qué? Bueno, chico, entonces que los españoles no deberían aceptar, ¿no?, a ninguno de los alemanes y los pueblos bárbaros y menos a los romanos. No te agarres, no te agarres de allí, no te agarres de allí. Venezuela. No, yo lo que te estoy diciendo, yo lo que quiero decir. Lamentables, pero bueno, discúlpame. Las políticas de los estados son un boomerang. Cuando en España ven, cuando España se llenó de dominicanos, de ecuatorianos y ahora de venezolanos, ¿qué van a decir? ¿De qué se van a quejar? O sea, cuando tú ves el tema de Ceuta y Melilla, 2 enclaves españoles en medio de Marruecos, y uno se pregunta, ¿y para qué necesita tener España 2 ciudades en Marruecos? Una cosa casi que del medioevo. Entonces, no, hay problemas de seguridad en Ceuta y Melilla. ¿Qué hacen ustedes con esos enclaves allí? O sea, ¿para qué les sirve eso al mundo? Cuando tú ves el tema en Francia, tú te dices, bueno, pero ven acá. Cuando ustedes salieron a colonizar el mundo y en Senegal se habla francés y en Martinica se habla francés y en la Guyana francesa obviamente y en buena parte de África, en Camerún se habla francés, bueno, ¿ustedes qué pretenden? Que cuando esa gente le ataca la pobreza, ¿para dónde se va a ir? Para Italia, ¿no? Se va a ir para Francia y de hecho lo hace porque ustedes son efectivamente el colonizador y ellos hablan su idioma. Entonces, ese tipo de cosas, pero fíjate, esas cosas, Europa no lo analiza. Eso no significa que según las mismas leyes de los franceses o de los belgas, de que todos somos iguales y que hay libertad, ellos puedan hacer cosas
que los oriundos de ese país no pueden hacer, como los ejemplos que te Eso ya es otra cosa. No, es que tú te fuiste por otro lado. Tú te fuiste, bueno, fueron unos pésimos colonizadores, Sí. o como los belgas, que lo único que dejaron fueron unas monjas que las violaron allá en los años 70, ¿no? Y se quejaban. Bueno, pero si ustedes lo que hicieron allí fue nada, sino llevarse el dinero que se podían llevar, o el oro, lo que hacían. Ok, pero eso es el pasado. Pero estos son ni siquiera los hijos, ni siquiera los nietos. Estos deben ser los bisnietos de los que hicieron eso, y el mundo cambió. Tú no puedes justificar ahora que estos hagan lo que le da la gana, porque los Napoleón, la historia de los países no va sobre los hombros de la gente. La historia de los países permanece a pesar de la gente. Aquí cuando tú ves el mapa de África y ves que hay países donde evidentemente sus fronteras fueron hechas por la arbitrariedad de una potencia que decidieron agarrar una regla y hacer así, y esto se llama Libia y es mío. Y Caca, esto se llama Mauritania y es mío. Y Papa, esto se llama Túnez y es mío. Ah, no, bórrame la línea. Ah, no, bórrala, ponla para acá. Cuando tú ves una cosa como esa, ahí te das cuenta que tú no puedes decirle a la gente, bueno, pues si quedó entonces, quedaron el caso de Ruanda y Burundi, el caso de Eritrea y Etiopía. Entonces, unos países que son la misma gente y fueron divididos por las apetencias de las potencias coloniales. Y entonces son dos países, ¿verdad?, con dos realidades, donde inclusive implantaron gente proveniente de otras castas, proveniente de otras etnias, proveniente de estos grupos. Entonces tú ves lo que te ocurre en Ruanda con los Hutus y con los Tutsis. Entonces tú ves lo que te ocurre en Somalia con los eritreos y los etíopes, que son el mismo pueblo. Entonces tú te das cuenta de que, y entonces los europeos se preguntan, oye, qué cosa tan horrible, ¿por qué estará pasando eso? No puede salir un francés puede salir, un francés de a pie puede salir y decir que él no entiende, pero el Estado francés no puede decirlo, porque el Estado francés es causante de esa desgracia. El Estado belga también, la corona belga. Pero no el Estado francés ni los representantes actuales de la corona belga. Pero ¿cómo es eso que ellos se sienten orgullosos, de que se hable francés por el mundo? Pero ya nos fuimos otra vez del tema. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? No te gusta perder. No, es que yo no estoy perdiendo ni ganando. Pero, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Por qué esta gente no cae? Los chavistas. ¿Por qué no caen del poder? Porque no hay quien los tumbe. No hay quien los tumbe. En Venezuela el chavismo ha logrado conformar un sistema perfecto. Unos tiranos asesinando y burlándose de la gente, y unos tipos simulando ser su oposición para calmar a la gente. Eso es todo. Y ese es el sistema, y ese es un sistema que ya está implantado. ¿Qué es lo que hace falta en Venezuela para salir del chavismo? Un verdadero movimiento de ruptura. No sé si se está forjando, porque yo no estoy en el activismo político, pero si en Venezuela no se forja un gran movimiento de ruptura de ese sistema, pero que lo rompa de verdad, que lo quiebre por completo, que no quede nada, que se caiga al piso y que no quede, que sea imposible ni con pegaloca restaurarlo. Si eso no ocurre, Venezuela inclusive podría desaparecer hasta como territorio, porque lo van a vender por parte. Lo van a sacar por pedazos. Por el camino que vamos, para allá vamos. Y no tiene nadie es inocente de todo eso. Todos están en complicidad. Bueno, por su fruto lo conoceréis, ¿no? O sea, yo hago una sola pregunta. Vamos a hablar de los 4 jinetes del apocalipsis, los 4 jefes de los partidos políticos en Venezuela. Pero esos partidos políticos ya no significan mayor cosa. Bueno, pero esos son los que están sosteniendo el gobierno de Guaidó, ¿o no? Bueno, esos son uno de los que están sosteniendo el gobierno de Guaidó, sí, pero... No, son los que tienen representación en la Asamblea Nacional que Guaidó preside. ¿Y dónde están los que tú estás pidiendo? No, te estoy diciendo lo siguiente. Revisa las acciones, lo que hay que revisar no son los resultados, no las esperanzas. Cuando tú revisas los logros de Julio Borges, de Manuel Rosales, de Leopoldo López y de Henry Ramos Alú, ¿dónde están esos logros? ¿Cuáles son los logros? En 20 años. Henry Ramos Alú, los logros de los negocios de su familia. Julio Borges, mejor ni hablo. Manuel Rosales, bueno, que del año 98 en adelante ha rejuvenecido gracias a los cirujanos plásticos. Ese sí se ha dejado el pellejo, como dicen ahora. Y en el caso de Leopoldo López, las 2 grandes acciones que Leopoldo López ha intentado hacer en su vida, que han sido el proceso de la salida del 2014 y luego su proceso de la salida de la cárcel con un golpe de Estado con una tanqueta frente a la Carlota, los 2 han fracasado. Entonces, ¿cuál es el logro de esa gente? ¿Cuál es el logro de esa gente en 20 años? ¿Y el resto de los dirigentes?
¿El resto de los diretes quiénes? Bueno, María Corina, Antonio ¿Cuál es el Ledesma, logro de María Corina Machado? los muchachos en el ¿Cuál es exilio. el logro? Ahí, Dame el logro. Dime cuál es el logro. ¿no? Que la actitud de ellos, ¿cómo se llama? La actitud es una actitud, eso no es un logro. No hay logro. Hay que evaluar en función a resultados. ¿Cuáles son los resultados? No los hay. A mí no me puede decir María Corina Machado, y ojo, yo con esto no estoy queriendo decir que María Corina Machado me parezca, creo que es una persona honesta. No está embarcada en los temas de la corrupción. Es lo que yo creo de ella. Que alguien me demuestre lo contrario. Pero eso es una cosa. Otra cosa es que haya sido políticamente eficiente. No lo ha sido ni siquiera para un partido. Está a la vista. Lo que está a la vista no necesita anteojos. En el caso de Antonio Ledesma, ¿cómo no? Antonio Ledesma dio una lucha en el país, etc. Está ahorita exiliado. ¿Dónde está lo que agrupa a Antonio Ledesma? Los demás, bueno, que hay unos muchachos aquí, unos muchachos que están en Brasil, otros que están allá, otros que están allá. ¿Cuál es el resultado? ¿Dónde están? ¿Dónde están los resultados tangibles que uno puede decir? Mira, estos tipos lograron, agarraron y metieron preso a fulano, a mengano, se lo entregaron a los Estados Unidos, hicieron éxito. No lo hay. Lamentablemente, no lo hay. De repente en el futuro haya algún resultado, pero en este momento lamentablemente no lo veo. O sea que tú no ves una salida ni siquiera inmediata. No, por supuesto, no, y mucho menos inmediata. Salida la hay. La salida es la ruptura. Pero yo no siento, y esa es mi opinión obviamente, mi opinión es que la salida es una ruptura, no una cohabitación, ni una negociación, sino una ruptura. Pero yo no veo que se esté configurando en ningún factor político un escenario de ruptura. No quiere decir que no, por lo menos lo que yo sé y lo que yo veo, ¿no? De repente hay alguien organizándose en la clandestinidad y en silencio, quizás, ojalá, y nos sorprendan. Y el día de mañana, bueno, nos digan, ay, mira, se hizo la usurpación, Daniel estaba equivocado, retírate. Yo me voy tranquilo para la playa, me olvido de todo esto, no hay problema. Pero en este momento, que se vea una solución a corto plazo, no la hay. Es lamentable. Bueno, entonces hemos terminado el programa de hoy. ¿Ok? De verdad que muchas gracias a todos aquellos que han participado en el programa de hoy. Estamos buscando qué es lo que está pasando en estos últimos programas con diferentes voces, diferentes opiniones. Gracias, Daniel. Hasta mañana. Chao. En 2014, cuando el Papa tuiteó "La desigualdad es la raíz del mal social", su reputación mejoró ante los igualitaristas. Líderes políticos han y siguen usando la desigualdad para construir sus programas económicos. Las organizaciones internacionales tampoco se quedan atrás. Así, en el debate actual suele repetirse la siguiente afirmación acerca de la desigualdad: que la distribución desigual de los ingresos es injusta. ¿Pero es realmente así? Afortunadamente, no. La riqueza no se distribuye como una abuela que reparte porciones de tortas a sus nietos. No existe tal cosa como la distribución de la riqueza por parte de una entidad en particular. En cambio, la distribución de la riqueza es el resultado de millones de interacciones, intercambios, decisiones, herencias y políticas públicas. En los países libres, las personas tienen la libertad de seguir el camino que mejor se adapta a sus talentos. Esa libertad es una expresión de desigualdad, porque todas las personas somos diferentes y tenemos distintos talentos, temperamentos y ambiciones. Si una persona es buen músico, por ejemplo, compraría un ticket para ir a su concierto. Si otra persona es muy buen inversionista, le daría mi dinero para invertir. Así fue, por ejemplo, que personas como Bill Gates y Steve Jobs se enriquecieron al proveer servicios que mejoraron nuestras vidas. Entonces, ¿cuándo es la desigualdad injusta? Cuando el enriquecimiento de algunos es producto de la desigualdad ante la ley. Cuando las condiciones ante la ley son desiguales, o cuando el poder estatal beneficia a grupos en particular, entonces se produce una desigualdad material que es injusta. La obsesión de algunos líderes políticos con la reducción de la desigualdad es contraproducente. No puede hablarse de desigualdad injusta cuando esta es el resultado de las decisiones libres de la gente. Lo correcto es enfrentar los favoritismos del gobierno, la corrupción y otras formas de desigualdad ante la ley.